Dios los bendiga a todos. Yo soy Joel Martínez y como siempre estoy aquí dándote la bienvenida a otra edición de tu canal Económicas y Sociales. Y al igual, como siempre, también recordándote que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Búscale mientras pueda ser hallado y Él te dará el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento para lograr todas tus metas. En esta ocasión en tu canal vamos a seguir trabajando con lo que es el análisis e interpretación de los estados financieros. Y en este caso vamos a ver lo que es el análisis e interpretación de los estados financieros, pero realizando lo que es el análisis horizontal del estado de situación. Así que vamos a ver cómo vamos a realizar una variación, cómo vamos a visualizar una variación en un periodo u otro, y así ver tanto a nivel numérico una variación de números como a nivel porcentual, y de esa manera podremos determinar y poder hacer un análisis interpretando esos resultados. Podemos hacer un análisis de cómo estuvo un periodo frente al otro, tanto con los números como a nivel porcentual. Yo soy Joel Martínez y sin mucho preámbulo, vamos a la práctica. Bien amigos, como siempre, realicemos nuestro fragmento del estado de situación o balance general para con esto ilustrar y a la vez realizar el ejemplo y ver cómo estaremos realizando dicho análisis o interpretación. Veamos. Bien amigos, entonces aquí tenemos lo que es un resumen de lo que es un estado de situación o balance general, que lo decidí ya realizarlo lo más avanzado posible para no extender el video, porque simplemente lo que queremos ver es cómo realizamos el análisis e interpretación y el cálculo de todos estas variables. Entonces vemos aquí que tenemos lo que son los activos, y en sí lo conglomeré todo en activos fijos, en propiedad, planta y equipo, activos corrientes y otros, para así realizar lo que es el ejemplo más visible y más fácil de entender. Aquí vemos entonces que tenemos, como dijimos que era un análisis en horizontal, vamos a tener dos periodos distintos: un periodo anterior, que en este caso lo catalogamos como el año 2013, y un periodo posterior que estaríamos analizando ya 2013-2014. Entonces, simplemente vamos primero a encontrar la variación entre estos dos periodos. Entre estos dos periodos existe una variación que la vamos a encontrar restando el periodo actual, el periodo anterior restamos al actual, y nos va a dar un resultado, que eso va a ser nuestra variación. Entonces esta variación va a ser un tanto positiva como negativa, dependiendo de que si en un periodo anterior teníamos un mayor monto y ahora tenemos menor, entonces la variación va a ser negativa. Si en el periodo posterior tenemos un mayor monto que el que teníamos en el menor, entonces la variación va a ser positiva, y nos va a dar a entender entonces en un análisis de que no ha ido mejor en el periodo posterior que en el anterior. Por ejemplo, vemos aquí, en el 2014 terminamos con 10.400.000 en efectivo, mirenlo aquí, pero en el 2013 teníamos 4.400.000. Nos dio una variación de 6 millones. A restar los 10.400.000, restamos 4.400.000, nos da una variación de 6 millones. Entonces eso nos dice que ahora tenemos 6 millones más en ese periodo posterior a lo que teníamos en el periodo anterior. Y si analizamos, entonces vemos que nos fue mejor en cuestión de que tenemos ahora más efectivo. Pero eso no lo dice todo, eso no nos dice que nos fue mejor, porque puede ser que ahora tengamos menos activos, menos propiedad, planta y equipo, porque hayamos vendido, pero sin embargo ahora tendríamos menos, a pesar de que tenemos más efectivo, porque el efectivo se fue diluyendo, pero vendimos una propiedad que ahora tal vez tendría un menor monto en nuestros libros. Y así sucesivamente vamos viendo que tenemos inversión, de que pasamos de un periodo que no teníamos nada de inversión a tener 300.000. Por eso nuestra variación es positiva. Luego teníamos cuenta por cobrar. En el periodo anterior teníamos 17 millones, ahora tenemos 15.700.000. Aquí la vemos entre paréntesis, identificando que es negativa. En este caso podríamos ver que a pesar de que la vemos negativa, debemos entender que son cuentas por cobrar, y si ahora tenemos menos es porque la cobramos, y si dimos un buen manejo, eso quiere decir que fue algo positivo para nuestra empresa el tener menos cuentas por cobrar en el periodo actual que en el anterior. Luego también vemos los inventarios, que teníamos 16 millones, ahora tenemos 20, una variación de 4 millones.
propiedad, planta y equipo, ahora tenemos una variación de 3 millones positivo, y los diferidos y otros, una variación de 500.000 positivo. Aquí vemos un pequeño error, pues la variación no es de 500.000, sino de 50.000, y negativo. Entonces, ahora lo que queremos ver es, ya vimos que observamos cuál fue la variación en términos cuantitativos aquí. Vimos la variación en números. Ahora necesitamos saber entonces cuál fue nuestra variación en el nivel porcentual de cada uno de esos rubros. Entonces aquí tenemos un total de cada uno de ellos. Simplemente vamos a calcular, vamos a dividir la variación entre el total de variación y nos va a dar un por ciento. Por ejemplo, 6 millones entre 11.950.000. Estaría dando 50%. Redondeamos, 50%. Luego vemos aquí 300.000 entre 11.950.000 por 100 para tener el nivel porcentual, y tenemos un 2.5%. Entonces, 1.300.000 entre 11.950.000 por 100, tenemos 10.87% negativo, porque esa variación ahí fue negativa, a pesar de que fue porcentual, va negativo. 4 millones entre 11.950.000 por 100, tenemos 33.47%. Sucesivamente, 3 millones entre 8.950.000 por 100, tenemos 25.10, vamos a dar un 25% de la variación. Y por último, 50.000 entre 11.950.000 por 100, tenemos 0.41%. Y totalizamos con el redondeo y todo eso, nos debe dar un 100%. Entonces, ¿cómo analizamos e interpretamos esto? Vemos entonces que mi efectivo tuvo una variación de un 50% en comparación con el año anterior. La inversión tuvo una variación de un 2.5%. Las cuentas por cobrar tuvo una variación negativa de 10.87%. Como te expliqué, aquí aparece negativa, pero yo diría que es positiva porque ahora tengo menos cuentas por cobrar, menos que gestionar, y ahí se reflejó a lo mejor que pasó al efectivo esas cuentas, ya que los clientes que le digo esto se refleja aquí en una disminución de la cuenta por cobrar y un aumento en el efectivo. Tenemos 33% más en el inventario, bien positivo también, un 25% más en mi propiedad, planta de equipo, y 0.41% negativo menos en lo que fue diferidos y otros. Así podemos analizar a nivel porcentual la variación de nuestros, en este caso el estado de situación, lo que fueron las pertenencias o propiedades que tiene la empresa para realizar tanto sus operaciones diarias como para su desenvolvimiento, ventas o ofrecer servicios en los periodos. Vemos una comparación de un periodo con otro. Esto lo llamamos análisis vertical porcentual del estado de situación. Gracias por estar aquí. Hasta aquí este video. Recuerda que este canal es tuyo, así que recuerda también tú suscribirte, darle a me gusta y comparte para seguir motivándonos a subir más videos. Dios te bendiga y hasta la próxima.